Había una vez. Así comienzan todos los cuentos y las leyendas que a través de los siglos han sobrevivido al paso del tiempo. ¿Por qué no empezar con esta frase? Un relato que escucharás. Había una vez un príncipe hindú nombrado Sriram, que según se cuenta, propuso a todos sus súbditos un fabuloso premio a cambio de que alguno de ellos pusiera fin al aburrimiento que sufría. Desde luego, si el príncipe hubiera decidido trabajar y no vivir del trabajo de su pueblo, no necesitaría de un medio tan insólito para entretenerse. En fin, muchos se decidieron a disputar el premio, pero ninguno lograba siquiera una mueca del aburrido príncipe. Cuando las esperanzas de que el príncipe volviera a sonreír ya casi se desvanecían, apareció ante Sriram un hombrecito llamado Sisa, que llevaba bajo el brazo un tablero con 64 casillas, con colores blanco y negro en forma alterna. En muy poco tiempo, Sisa enseñó al príncipe su invento, un juego que representaba una batalla entre dos ejércitos, con el que quería demostrar que para alcanzar el triunfo es tan importante el rey como el último de sus vasallos. Luego de mostrarle el movimiento de las piezas, Sisa propuso a Sriram efectuar una partida, y al cabo de unas horas el príncipe logró derrotar a Sisa. Había ganado su primera partida de ajedrez. Eufórico por su triunfo y por haber hallado la forma de matar su aburrimiento, Sriram le ofreció al hombrecito la recompensa que éste quisiera: dinero, riquezas, villas y castillos. Modestamente Sisa solo pidió granos de trigo por las 64 casillas de su invento. Un grano por la casilla primera, 2 granos por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 por la quinta, 32 por la sexta y así hasta cubrir todo el tablero. Al príncipe le sorprendió tan pequeña recompensa, pero dio la orden de que se le pagara lo solicitado por Sisa. Resultó que 2 por 2 por 2 por 2, en la casilla número 10 debían entregarle 2 por 2, 9 veces granos de trigo. Imaginen, hasta las 64. Serían hasta allí solo 512 gramos. Pero ocurría entonces que cuando sacaron los cálculos, por la casilla, hasta la casilla número 9 habría 1023 granos. Los ministros del príncipe, que dominaban los cálculos matemáticos, se percataron rápidamente de que complacer tal petición era imposible, si tenemos en cuenta que 1 kilogramo de trigo contiene aproximadamente 22.000 granos. Cuando termines el estudio que comenzaremos en el día de hoy, podrás ver qué imposible era satisfacer a Sisa. Hola, comenzamos la lección de hoy con un cuento que seguramente te habrá sido muy interesante. Observa que hemos explicado que Sisa había pedido por sus casillas sencillamente 1 grano de trigo por la primera, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, o sea, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Observa que estamos utilizando como factor el mismo número repetidamente. Bueno, es lo que vamos a estudiar en la lección de hoy y no es otra cosa que la potenciación. Concepto de potencia, propiedades, lección 52. Bueno, Sisa pedía granos de trigos y era repetidamente el 2 como producto, pero te darás cuenta que este producto podemos también realizarlo con cualquier otro número. Pensemos en otro, por ejemplo, el número 6.
Y pensemos, 6 por 6 por 6 por 6, 4 veces. Vamos a analizar en la lámina siguiente cómo podríamos expresarlo. Escribiremos entonces 6 a la 4, porque 6 a la 4 indica que debe utilizarse el 6 como factor 4 veces. 6 a la 4 sería 6 por 6 por 6 por 6. Observa, 6 a la 4 obtenemos como resultado 1296. Puedes efectuar este producto si así lo deseas. El 4 se denomina exponente, el 6 la base. ¿Y quién es 1296? Pues el resultado, que lo llamaremos potencia. Como ves, el exponente indica el número de veces que debe utilizarse la base como factor. El exponente indica el número de veces que debe utilizarse la base como factor. La base es el número que se utiliza como factor y la potencia, el producto resultante. Como has podido observar, hemos utilizado, para comenzar, dos números naturales, el número 2 y el número 6. Pero te preguntarás, ¿y con los números fraccionarios también ocurre lo mismo? Sí, también, y es la nota que vas a tomar entonces a continuación. Si A es un número fraccionario cualquiera, y te recuerdo que los números naturales puedes escribirlos como números fraccionarios de la forma A sobre 1. Por lo tanto, si A es un número fraccionario cualquiera y N es un número natural, observa que N es un número natural, ambos diferentes de 0, entonces A a la N, que significa potencia N de A, indica que A debe tomarse como factor N veces. Si A es un número fraccionario y N es un número natural, ambos diferentes de 0, A a la N significa potencia N de A, indica que A debe tomarse como factor N veces.
Si A es un número fraccionario cualquiera, te repito que el número fraccionario puede ser también un número natural con denominador 1 y n es un número natural, ambos diferentes de 0, puedes hallar entonces la potencia de A a la n, que será el resultado, y está indicando que se va a tomar A como factor n veces. En la lámina expresa con símbolos A a la n. Observa A por A por A, n factores A. Multiplicamos A las n veces que indica el exponente. Si n fuera exponente 1, tenemos entonces A a la 1. El resultado es A y esta operación se denomina potenciación. A la n. A por A por A, n veces, n factores A. Si n fuera 1, tenemos entonces A a la 1. Resultado, A. Esta operación se denomina potenciación. Si el exponente, en lugar de ser 1, 5, 4, fuera 2 o 3, lleva un nombre específico. Podemos decir para 2 que está elevado al cuadrado. Y si fuera 3, decimos que está elevado al cubo. La siguiente lámina te da también esta nota. En particular, las potencias de exponente 2 y 3 reciben el nombre de cuadrados y cubos respectivamente. Por ejemplo, 2 a la 3 podemos decirlo como 2 al cubo. 5 elevado a la potencia 2 decimos 5 al cuadrado. Un cuarto elevado a la 3 decimos 1/4 al cubo. Bueno, como ya conoces la potencia y la potenciación, espero que estés ansioso por ver algunos ejemplos de cómo calcular potencias. Es la lámina que tenemos a continuación. Ejemplos. Calcular 2 a la 4, 1/4 a la 3, 1
a la 6, 1/3 a la potencia 5 y 2/3 elevados al cuadrado. 2 a la 4, 1/4 elevado al cubo. 1 elevado a la potencia 6, 1/3 elevado a la potencia 5 y 2/3 elevados al cuadrado. Analizaremos a continuación los resultados. 2 a la 4. 2 elevado a la potencia 4 es igual a 16, porque 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Espero que estos cálculos te sean muy fáciles. Veremos la parte B. 1/4 elevado al cubo. Observa que es 1 sobre 64. ¿Por qué? Porque 1 por 1 por 1 es igual a 1 y 4 por 4 por 4 es igual a 64. Ese cálculo puedes realizarlo en tu cuaderno. Veremos la parte C. 1 elevado a la potencia 6. El resultado es 1, porque 1 por 1 por 1, el 1 tomado como producto 6 veces da como resultado 1. Y te darás cuenta que 1 elevado a cualquier potencia da como resultado 1. La parte D. 1/3 elevado a la potencia 5, 1 sobre 243. ¿Por qué? Por lo mismo. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es 1 y 3 tomado como factor 5 veces es 243. Podrás darte cuenta si realizas ese cálculo en tu cuaderno. Parte E, 2/3 elevados a la 2, o sea, al cuadrado. Resultado, 4/9. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9. Quiero que notes que cuando trabajamos el cuadrado de una fracción, debemos elevar al cuadrado el numerador y el denominador. Si estamos elevando a una potencia 5, sería elevar a la 5 el numerador y el denominador. Siempre que trabajes potencia con fracciones, debes tener en cuenta operar tanto en el numerador como en el denominador. En otras operaciones que has estudiado, como la multiplicación y la adición, vimos algunas propiedades. Y te preguntarás, ¿también la potenciación tiene propiedades que estudiar? Sí, verás la siguiente lámina.
Observa, 3 a la 3 por 3 a la 2. 3 a la 3 está indicando tomar el 3 como factor 3 veces y 3 a la 2, el 3 como factor 2 veces. Resultado, 3 tomado como factor 5 veces. Cuando te encuentres en esta situación, observa que las bases son iguales y que los exponentes son diferentes, pero el resultado, has tenido que tomar la misma base y adicionar los exponentes. 3 a la 5. Observa, 3 a la 3, 3 a la 2. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Resultado, 3 tomado 5 veces como factor. Cuando estés en esta situación, tienes la misma base y adicionas los exponentes. 3 a la 5. Generalizando, podemos tener a la m por a la n. ¿Qué significa? Que m y n no tienen por qué ser 3 y 2. Pueden ser otros números naturales. Y a no tiene por qué ser el 3. Puede ser un número natural cualquiera o una fracción. Y el resultado, a la m más n. Se pone la misma base y se adicionan los exponentes. Lo que acabas de ver se llama producto de potencias de igual base. Y observa un ejemplo. 2/5 elevados al cuadrado por 2/5. En este caso, fíjate que la potencia es 1. Si no existe ningún exponente, es porque la potencia es 1. Por lo tanto, el resultado será 2/5 elevados a 2 más 1, 3. Si resuelves, tendrías que 2 a la 3 es 8 y 5 a la 3 es 125. Te recuerdo además que en las láminas que tienes anteriores a estas, te especificaron que tanto A como N deben ser diferentes de 0. Acabas de ver una propiedad, producto de potencias de igual base. Utilizamos la misma base y adicionamos los exponentes. Te propongo ahora ver otra propiedad. Observa que 4 a la 5 dividido por 4 a la 3. Tienes ahora un cociente. Si desarrollas 4 elevado a la potencia 5, observa, sería el producto de 4 5 veces y el producto de 4 3 veces en el denominador. Simplificando, obtienes 4 a la 2. Luego, podemos concluir que 4 a la 5 dividido por 4 a la 3 es 4 a la 5 menos 3. 5 menos 3, resultado 2. 4 elevado al cuadrado. Si quieres, puedes decir que el resultado es entonces 16.
Cociente de potencias de igual base. Generalizando, podemos expresar que a a la m sobre a a la n es igual a la m menos n, a la m menos m, recordándote que a es diferente de 0 y m y n tienen que tener también una condición. M debe ser mayor o igual que n. ¿Por qué? Porque recuerda que vas a sustraer de m, n. Un ejemplo, 3/4 elevado a la 5 sobre 3/4 elevados a la 3, o sea, al cubo. Resultado, ponemos la misma base, 3/4. ¿Elevado a quién? 5 menos 3. 5 menos 3 es 2. 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Resultado, 9 sobre 16. En la lámina anterior pudiste ver una condición, m mayor o igual que n. Y te preguntarás, ¿qué ocurre cuando m y n sean iguales? Porque m menos n te daría como resultado 0. Es una propiedad que también vas a estudiar cuando a sea elevado a la 0 y te propongo que observes la siguiente lámina. 3/8 elevado al cuadrado. 3/8 elevados al cuadrado. Resultado, 3/8 elevados a 2 menos 2, que por supuesto es 0. Y nos preguntamos, ¿cuál será el resultado? Pues 3/8 elevado al cuadrado, 3/8 elevado al cuadrado, si tú simplificaras, el resultado es 1. Por lo tanto, el resultado de 3/8 elevado a la 0 es también 1. Como ves, este número 3/8 elevado a la 0 es 1, pero te puedes dar cuenta que con cualquier número natural o fraccionario que se realice tal operación, el resultado también es 1. Y precisamente es la condición que vas a ver en la siguiente lámina. Todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1. Todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1. Generalizando, a la 0 igual 1. Por supuesto que a es un número fraccionario y a debe ser diferente de 0.
Y te preguntarás, ¿no podemos hallar la potencia de una potencia? Digamos, 2 a la 3 elevado a la 5 o 4 a la 2 elevado a la 3. Esto no es más que potencia de potencia. Y vamos a ver en la lámina un ejemplo de cómo podemos trabajarlo. Como observas en la lámina, 5 elevado al cuadrado, todo elevado a la 3, tendrías entonces que tomar 5 a la 2 3 veces porque la potencia al cubo te está indicando que la base, que en este caso sería 5 al cuadrado, debes tomarlo 3 veces. 5 a la 2 por 5 a la 2 por 5 a la 2, o sea, 5 al cuadrado 3 veces. Resultado, 5 a la 6. Por lo tanto, cuando tengas potencia de potencia, tendrás que tomar la misma base y multiplicar los exponentes. Te pregunto ahora, ¿te has dado cuenta que obtuviste 5 a la 6 porque has tomado la misma base y has adicionado los exponentes? O sea, que has utilizado la propiedad estudiada anteriormente. Generalizando, a la m a la n es igual a la m por n. A la m por n. Observa que has tomado la misma base y multiplicas los exponentes. Al lado de la generalización, has visto un pequeño ejemplo. 3 a la 3 a la 2. Sería 3 a la 3 por 2, que no es más que 3 a la 6. Si tú puedes calcular en tus cuadernos 3 por 3 por 3, multiplicando el 3 6 veces, obtienes como resultado 729. Bueno, como ya has aprendido a calcular potencias, te propongo un grupo de ejercicios que podrás realizar con tu facilitador. Calcular aplicando propiedades de la potenciación. Parte A, 4 a la 7 dividido por 4 a la 5. Observa que tienes la misma base y diferentes exponentes. ¿Y qué operación? La operación división. Debes aplicar la propiedad correspondiente a la división de potencias de igual base con diferentes exponentes. Parte B, a la 2 elevado a la 3. A la 2 elevado a la 3 multiplicado por a la 4.
Observa que en la primera parte tienes a la 2 a la 3, potencia de potencia, y después tienes un producto. Con el resultado anterior podrás aplicar el producto de potencias de igual base. En el caso de la parte C, 25 a la 3 por 25 a la 5, puedes aplicar producto de potencias, pero te aconsejo que observes que es potencia de potencia y esta potencia está elevada a la 0, a la potencia 0. Debes buscar esta propiedad. Parte de 7 al cuadrado por 7 a la 6, producto de potencias de igual base. Y observa que después deberás dividir por 7 a la 7. Sé que podrás realizar los ejercicios aplicando las propiedades estudiadas. Tu facilitador podrá ayudarte si tienes alguna duda. Después de analizar las propiedades de la potenciación, quisiera que compartieras conmigo un hecho interesante. Un día, Ramanujan, un matemático indio que vivió desde 1887 a 1920, fue a ver a un amigo y le dijo: acabo de llegar en un taxi que tiene por matrícula un número muy interesante, 1729. Y el amigo responde: ¿y qué tiene de interesante ese número? No es nada importante. Ramanujan respondió: sí es importante, porque es el número más pequeño que se puede escribir como la suma de dos cubos en dos formas. 1 al cubo más 12 al cubo. Les propongo que lo copien. 1 al cubo más 12 al cubo. Y también 9 al cubo más 10 al cubo. ¿Tendrás razón? Puedes hacer los cálculos para ver si es verdaderamente el número 1729. ¿Te gustó la historia? Bueno, con esta historia concluimos nuestra actividad de hoy. Espero que hayas comprendido todo lo estudiado. Las propiedades de la potenciación son muy importantes y debes tenerlas presentes para todos los cálculos. Recuerda, potenciación tiene como propiedades: si estás multiplicando potencias de igual base, tomamos la misma base y adicionamos los exponentes. Si tienes la potenciación de bases iguales y estás dividiendo, recuerda que tomamos la misma base y restamos los exponentes. Potencia de potencia, ponemos la misma base y multiplicamos los exponentes. Y en el caso de que el exponente de una potencia sea 0, el resultado es
1. Te recuerdo también que todo número elevado a la potencia 1 es el propio número y 1 elevado a cualquier potencia da como resultado 1. Hasta aquí y hasta un próximo encuentro.